Sean todos muy bienvenidos. Si está listo, vamos a entrar a nuestro tema. Esta mañana continuamos con lo que hemos venido estudiando, el libro de Mateo. La predicación de esta mañana es la iglesia que Cristo construye. La iglesia que Cristo construye. Así que, sin más, vamos a entrar a la escritura. Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. Dice la escritura en Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es un texto muy familiar que ha sido un campo de batalla entre la iglesia romana y la iglesia protestante desde hace siglos. La iglesia católica romana ha dicho que es un pasaje que nos dice que la iglesia está construida sobre Pedro. Por lo tanto, ellos hicieron de Pedro el primer papa, estableciendo de esta forma que después de Pedro hubiese una sucesión papal, y el propio papado significa el corazón y el alma de la autoridad divina en la tierra, de acuerdo a la teología católica romana. Por el otro lado, los protestantes han reaccionado a esto y han dicho que la iglesia no está construida sobre Pedro en absoluto, sino más bien en la confesión que Pedro hace en el versículo 16, a donde declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia y que no hay papado en este pasaje. Y ha habido grandes debates sobre lo que son las puertas del Hades y qué es exactamente lo que quiere decir eso, y cómo es que, y en qué sentido es que la iglesia conquista a las puertas del Hades y las llaves del reino, cuáles son esas llaves, y qué se desatará y qué se atará. ¿Y por qué dice el Señor que no le digan nada a nadie que Él es el Mesías? Esos son los puntos que vamos a estudiar esta mañana. Así que regresemos al versículo 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ahí lo vamos a dejar. Permítame detenerme un segundo ahí y estudiemos esto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de acuerdo a lo que dice el Señor? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia del Señor? ¿Acaso podrá ser un hombre? Cuando leemos, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Bueno, en primer lugar debemos entender que la palabra para Pedro es traducido como roca. Y si Pedro significa roca, y es que de ahí es de donde todo mundo, bueno, no todo mundo, perdóneme, de donde la iglesia católica toma su fundamento para decir, es que está diciendo que sobre él se va a fundamentar la iglesia, por lo que dice ahí. Nosotros debemos entender que lo que la Biblia está diciendo, y debemos estudiar el lenguaje original y qué es lo que dice. Lo que está diciendo realmente la Escritura es que sobre esa roca, pero debemos entender que en el lenguaje original no se refiere a esa roca en sí, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que dicen que este verso significa que la iglesia está construida sobre Pedro, y por lo tanto se establece a Pedro como el primer papa, el primer jefe de la iglesia. Y nada más por darle un ejemplo de lo que ha derivado en toda esta mala interpretación, la teología católica dice que el papa está coronado con una triple corona, que es y lo nombran Rey de los cielos, Rey de la tierra y Rey del infierno. Y que él maneja dos espadas, lo espiritual, lo temporal, y que el Señor confirió a Pedro el primer lugar de honor y le dio el poder en el gobierno de toda la iglesia y esa misma autoridad espiritual
siempre habrá sido dada o será dada a los papas que estén después de Pedro. Y en consecuencia la teología católica dice que todos los cristianos deben estar en comunión con el Papa de Roma, donde Pedro sigue reinando en la persona de su sucesor. Y eso puede causar un poco de confusión porque de repente en la historia de la Iglesia Católica Romana hubo hasta 3 papas al mismo tiempo compitiendo entre ellos para ver quién era el verdadero papa. Y entonces eso puede ser confuso. Y debe haber una aclaración acerca de este punto, porque se supone que ha pasado la autoridad de Pedro y lleva su misma autoridad, y entonces, ¿cómo puede haber 3 al mismo tiempo? Y que él habla con la autoridad de la verdad de Dios, y ese es el sistema papal. Pero Pedro no puede ser la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia dice la Escritura que es Cristo. Y ni Pedro, ni ningún otro individuo terrenal por su cuenta puede contener toda la iglesia por su autoridad. Por lo tanto, el origen de la palabra Petros, que es Pedro, es diferente a la palabra Petra, que es roca. Que en esta forma, una palabra distinta, una forma de la misma raíz, pero digámoslo así, Pedro, roca pequeña, Petra, roca grande, para que usted y yo podamos entenderlo en nuestro lenguaje. Entonces es interesante lo que la Escritura nos va a enseñar, porque por un lado podemos interpretar que si bien Pedro es roca, pero Petra es una roca más grande, Pedro no es la base, el fundamento de la iglesia. Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia lo aclara. Hay una diferencia entre estas 2 palabras. Ahora, permítame leerles esta escritura y por favor síganme en este pensamiento. Recuerde que nunca la Escritura se va a contradecir. La Escritura nunca se contradice, sino más bien afirma lo que en un lado dice. Teniendo en cuenta que la Escritura, Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 20. Y vamos a tratar de aclarar qué es lo que dice la Escritura con respecto a esto. Imagínense si sobre Pedro se fundó, si sobre él o si es él el fundamento de la iglesia, entonces toda la iglesia está sustentada en un hombre terrenal, porque no estamos hablando que sea Cristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y entonces tú lees y de repente dices, a ver, ¿cómo está? Porque parece ser que se está contradiciendo. Por un lado dice que es Pedro, por el otro lado dice que Jesús es la piedra angular del mismo. Ahora, la iglesia está construida sobre el fundamento de los de los apóstoles y profetas. Es lo que dice aquí Efesios. Y vamos a aclarar qué es lo que significa. Cuando Pedro habló diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, si usted recuerda y si usted puede hacer memoria y recuerda lo que está sucediendo en el contexto de la historia, Jesús pregunta a sus discípulos y dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos hace unas semanas atrás. Y que Pedro, siendo como el portavoz de todos los demás, sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces cuando Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, habló en el nombre del grupo. Cristo respondió a Pedro y en un sentido muy real responde a todo el grupo. Dice, si se construyó sobre los apóstoles, no se construyó sobre sus personas, no se basa en personas edificando sobre su enseñanza. Por eso cuando la iglesia primitiva se reunía, no adoraba a los apóstoles. Quiero que vayamos paso por paso para que entendamos esto. Cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a él, a Pedro, se está refiriendo a él mismo. Más adelante en Efesios, Pablo escribe y dice, la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y sobre los profetas, y Cristo es la roca fundamental, angular de todo. Cuando la iglesia naciente, en el capítulo 2 de Hechos, acompáñame allá, se reunía,
Escuche, mire lo que dice la Escritura, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, se juntaba y en la doctrina de los apóstoles ellos aprendían y tenían comunión unos con otros. Por eso Pablo escribe y dice, ellos son el fundamento. Cristo es la piedra angular y los apóstoles y los profetas son el fundamento. Estudiaron las doctrinas y nunca vemos que la gente adorara a los apóstoles. Estudiaron la doctrina y la enseñanza, así que lo que realmente está diciendo, tú eres Pedro y voy a construir mi iglesia en ti como una de las piedras fundamentales que tú has afirmado, porque fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y luego, si usted recuerda en el versículo 17, le dice, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo dio mi Padre que está en el cielo. Y como ha sido instrumento para decir esto, puedo construir mi iglesia en eso, en gente como tú, que ha entendido que soy el Cristo. Como tú recibiste la revelación del Padre para poder decir que yo soy el Cristo, y eso no te lo dio nadie más que el Padre, sobre eso es que yo puedo empezar a fundamentar. Pero la roca angular de todo es Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia está construida sobre esos apóstoles que inicialmente afirmaron la revelación divina que viene de Dios y así pusieron los cimientos de lo que se habla en Efesios 2:20. Y cuando vemos el fundamento de la iglesia siendo los apóstoles y profetas, otra vez, no es por su rango, no es por su título, es el hecho de que han establecido este fundamento porque anunciaban la palabra de Dios. Y el Señor sigue, escuche, y esto es importante, la construcción y la colocación de piedras vivas en su iglesia, porque Él todavía está construyendo su iglesia en aquellas personas que afirman la revelación de Dios acerca de Cristo. Por verlo de otra manera, un grupo de personas que no creen que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no tiene lugar donde Cristo pueda construir una iglesia. Es decir, mire lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 3:11. Pablo escribe lo siguiente y dice 1 Corintios 3:11. Pablo lo ve desde otro ángulo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento principal de la construcción de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, piedra angular de todo. Sobre eso viene otro fundamento que son los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque son personas que han declarado que Él es el Cristo y han anunciado su verdad. Y esa construcción, ese seguir construyendo la iglesia sigue hasta el día de hoy sobre personas que declaran que Cristo es el Hijo del Dios vivo. No se puede dar sobre otras personas. Gente que no cree en Él no puede ser parte de esto. No hay ninguna contradicción en absoluto. La única razón por los apóstoles y profetas para hacer ellos esto es porque son las primeras piedras de vida, esa afirmación que hicieron de Cristo. Y como les reitero, el Señor está todavía construyendo su iglesia en las personas que confiesan su palabra, el señorío, su deidad. Ahora, lo único que sabemos con respecto a Pedro, y eso sí lo sabemos, en cuanto a si es él el elegido o no, como representante, y esto me acuerdo mucho de una plática que yo sostuve con una persona que me decía, es que ustedes los protestantes no creen en el papado y se les olvida que Jesús, y me citó esta cita que hoy estamos estudiando, Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré, y me dijo, ustedes no ven esa realidad, pero nunca vemos en ese versículo que él haya sido puesto por Dios como el Papa, como autoridad suprema.
Lo que sí podemos ver en la Escritura es lo que dice Mateo 18:1. Ahora sígame con esto para no perdernos. Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si usted compara ese versículo de Mateo 18:1 con ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Con lo que acabamos de leer en Mateo 16:19, a donde dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Tú podrás ver, decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque por un lado dice: a ti te daré, y por el otro lado dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los católicos dicen que Pedro tiene la autoridad papal, la autoridad para abrir y controlar. Pero si a Pedro se le dieron las llaves del reino y los discípulos vienen a Jesús y preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, hay una cosa con certeza: no pedirían saber si supieran quién era, ¿cierto? Así que el punto es que no tenían idea de que Pedro tuviera la primicia papal, o no habrían preguntado. ¿Quién dijo Jesús que era el mayor en el reino de los cielos? ¿Es Pedro, que no saben? Jesús nunca dijo que fuese Pedro. Es más, Jesús dijo: cualquiera que se humille como un niño. Hay una ocasión una mamá preocupada por sus nenes, allá en Mateo 20:20, como son las mamás. Mateo 20:20 se acerca, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Dejarías que Santiago y Juan tengan cierta jerarquía? Lo que me lleva a pensar que el humano siempre ha sido como somos. Todos estamos buscando algo, un puesto, un hueso. Todos queremos algo. Todos estamos buscando para nuestro beneficio. Ahí está la mamá de estos dos hombres yendo con... No eran unos bebés, Estamos hablando de Juan y de Santiago, los apóstoles. La mamá yendo a interceder por ellos, y Jesús, tú puedes leer en casa después, le dice: eso no sabes lo que pides. Eso yo no lo puedo dar, eso yo no lo doy. Pero si estos dos hombres hubiesen sabido que Pedro tenía una jerarquía, ¿tú crees que hubieran ido? No se sabía. Lo que sabemos es que Jesús dice en su palabra que el que es más grande en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. Es más, el mismo Pedro escribe, y eso es bien interesante: si Pedro hubiese tenido la primicia o la autoridad o el poder dado por Jesús para establecerse como el Papa, como ellos dicen que es, y él es el fundamento de la iglesia, Pedro jamás hubiese escrito en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Pedro escribe y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego dice: yo, anciano, también con ellos. Hubiese escrito: yo, el primero, o yo, el con autoridad, o yo con... Ahora, déjeme decirle algo. Si usted lee el libro de Hechos, si no mal recuerdo, en los primeros 4 capítulos o 3 capítulos del libro de los Hechos, el nombre de Pedro se menciona como 50 veces. O sea, Pedro sí es un personaje que tiene cierto lugar dentro de la iglesia. Pedro sí es un personaje que tiene, digamos, cierta presencia. Hablaba en nombre del grupo, era como arrebatado, pero Pedro en ningún momento de la escritura se le nota diciendo que él es. De hecho, en esta escritura que leemos ahorita dice: yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo Pedro?
Yo soy uno como el resto de ustedes. Soy testigo de los padecimientos de Cristo, participante de la gloria que será revelada. Soy un hombre como cualquier otro. Nunca se le ve a Pedro diciendo que él es el que se supone que dicen que él es. Ahora, si leemos una vez más Mateo 16, 18, después de que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, luego dice, edificaré mi iglesia. Hoy vamos a ir así como que frase por frase casi. Y este es el corazón del pasaje. Edificaré mi iglesia. La promesa de edificar, bendito sea su nombre, le da el Señor. ¿Quién es el que edifica la iglesia? El Señor. ¿Quién es el que construye la iglesia? El Señor. Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y bendito sea Él porque no depende de ningún nombre. Debió haber sido un alivio para los discípulos, déjeme decirle, porque era un puñado de hombres que a la vista de los religiosos de aquel entonces, era un grupo, digámoslo, mal equipado, rechazados, aparentemente no iban a ningún lugar, las cosas no iban muy bien. A estas alturas, la gente los rechazaba, los criticaba, y se iban a poner peor todavía, porque en Mateo 16, 21, que lo vamos a leer después, si Dios nos da vida más adelante en otras semanas, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora imagínate, Jesús está hablando con Pedro y les está diciendo, tú, Pedro, y le dice, edificaré mi iglesia, y le está diciendo, y más adelante les va a decir, y por cierto, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer mucho, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Ahora, por un segundo, piense conmigo en lo que están pensando los discípulos de Jesús. Estos hombres que, como vimos semanas pasadas, dejaron la tradición de sus padres, porque abrazaron a este Mesías, porque creyeron que Él era, y lo siguieron y abandonaron todo, y han visto que lo rechazan y que lo critican y que tiene que ir de aquí para allá y que ellos están esperando el momento prometido de que el Mesías estableciese el reino y no lo ven claro y de repente escuchan y dicen, y voy a morir. Por eso Pedro más adelante dice, no pase tal cosa. ¿Se acuerdan? Que Pedro le dice a Jesús, que no acontezca tal cosa. Imagínense por un segundo. Qué bueno que Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Pues qué bueno, porque si no la edificas tú, ¿quién sabe quién la va a edificar? Porque si Jesús no edifica su iglesia, amados, no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda edificar la iglesia de Jesucristo. Necesitaban esa confianza. Y parece ser que, si usted lo piensa conmigo por un segundo, y aquellos que conocen un poco más de Biblia, se acordarán, en la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo, o más bien es retenido cautivo en Egipto, que es donde realmente empiezan a ser el pueblo de Dios, son cautivos en Egipto y luego en Babilonia, y luego cuando se mezclan con tantas otras culturas y parece ser que van a desaparecer cuando los están exterminando y parece ser que el pueblo de Dios va a desaparecer, siempre Dios tiene un remanente, siempre Dios tiene un guardado, siempre Dios saca adelante a su pueblo y siempre lo hará. Es un mensaje de esperanza para aquel que es perseguido, martirizado, rechazado, difamado. Es un mensaje que Jesús dice, yo voy a construir mi iglesia, pase lo que pase. Ahora, ¿cuál es la iglesia de que Cristo construye? ¿Cuáles son las características? Lo que lo hace tan seguro es que Él dice, porque está implícito,
Yo voy a construir mi iglesia. Él es el que lo dijo. Cristo es el que lo dijo. Y Dios no miente. Dios es fiel y siempre mantiene su palabra. Su palabra no regresa vacía. Y cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, entonces significa que la iglesia ciertamente se va a construir y se basa en la promesa del divino Salvador. Por lo tanto, la certeza de que la iglesia seguirá adelante tiene el fundamento sobre la palabra misma de Él, que es absolutamente inmutable, invariable. La promesa y el poder de Dios para cumplir esa promesa ha sido dada y el Señor construye su iglesia. Y eso es reconfortante. Y es emocionante saber que Él es el que la construye. Y que todo lo que debemos hacer tú y yo, escuche, es estar en el lugar donde Él la está construyendo. Lo voy a decir otra vez. Dios continúa construyendo su iglesia. Y lo importante es saber que tú y yo debemos estar en el lugar donde Dios está construyendo su iglesia. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, es muy simple. Si tú lees el Nuevo Testamento, te encontrarás con patrones muy obvios que se presentan para una vida recta. Estamos llamados a caminar en el Espíritu, llamados a obedecer la palabra. La Escritura dice cómo debes vivir, pensar, hablar, actuar. Y la Biblia traza un patrón y tenemos prioridades divinas. Mientras caminemos dentro de ese parámetro, fijándonos en la palabra de Dios, nos vamos a convertir en un canal a través del cual Cristo construye su iglesia. Tan pronto dejemos de obedecer la palabra, nos desviamos de una vida de rectitud y obediencia, vamos a abandonar el modelo bíblico. Entonces el canal estará bloqueado, la iglesia no. La iglesia no se detiene el crecimiento en tu vida, la iglesia no se bloquea. Por eso alguna vez has escuchado a alguien decir, yo he visto alguna iglesia por ahí y tiene algunos años, pero no pasa nada ahí. Es un lugar muerto. No significa que la iglesia no se esté construyendo, lo que significa que esas personas no están en la posición para que Dios pueda hacer algo ahí. El Señor construye su iglesia y la va construyendo. Y Dios nos ayude a estar en el lugar donde Él lo está haciendo. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Dice, está hablando Pedro y está dando el sermón. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor Dios llamare. Aquí, después del sermón, Pedro llama al arrepentimiento y al bautismo. Usted puede leer en casa, el contexto está predicando y les dice que se arrepientan, que se bauticen, que pueden recibir el Espíritu Santo. Está hablando con judíos, con gentiles. Y lo que Pedro está realmente teniendo en mente es la construcción de la iglesia. Dios está llamando a la gente. El Señor nuestro Dios está construyendo su iglesia. Y a través de la historia tú puedes leerlo en la Escritura una y otra y otra y otra vez, y aquí y allá y por allá y con él y con aquel, está llamando a la gente y está construyendo, edificando su iglesia. Puede haber muchos lugares, pero no en todos los lugares se está construyendo la iglesia. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado, por tantas cosas que hay en la vida del ser humano. Y nuestro deber como cristianos, como verdaderos cristianos, es estar ciertos que lo que estamos haciendo está glorificando al Señor. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, ahí mismo donde estamos, unos versículos más abajo, en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ese es el Señor construyendo su iglesia. Jesús mismo lo dice en otras palabras en Juan 6:44. Regrésese un libro. Juan 6:44.
Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor es el que añade a su iglesia. El Señor es el que construye su iglesia. El Señor es el que va día a día construyendo su iglesia. Después, usted puede leer en Hechos 5:14. Permítame, se lo leo. Porque hubo un momento en la historia de la iglesia cuando unas personas llamadas Ananías y Zafira, ¿los ha escuchado? Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. Dice que hubo muchas señales y prodigios entre el pueblo. Dice Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Después del incidente que pasó con estos dos, Ananías y Zafira, hubo mucha gente que creyó en el Señor y se aumentaba el número. Ahora, tú no te inscribes a una organización, tú te unes al Señor. Él llama, Él construye y las personas se unen a Él. Hechos, capítulo 11, versículo 24. Creo que habla del contexto de Bernabé. Lo enviaron porque algo estaba sucediendo. Y dice la Escritura, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y tú ves claramente cómo el Señor es el que añade y cómo es el Señor es el que cada día va construyendo. Ahí mismo en Hechos, ahora el versículo 13. Capítulo 13, Hechos 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que estaban ordenados para la vida eterna creyeron. Los que habían sido escogidos y ordenados para la vida eterna. Les digo, muchos escuchan, pero no todos reciben. Ahora vamos a Hechos 18:10. Hechos 18:10. Pablo entra a una ciudad y el Señor le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí el Señor le dice, tengo un grupo de personas que voy a poner en mi iglesia, así que te aseguro que llegarás a ellos. Él quería que llegara a ellos y les predicara. El Señor sabía quiénes eran. Él es el que construye su iglesia. Si usted lee las cartas paulinas, usted se va a dar cuenta que hay más detalle en cuanto a todo esto. Nos dice cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe ser el liderazgo, nos habla de los ancianos, de los diáconos, de la oración, de la enseñanza, de la palabra, santidad, rectitud, de la disciplina incluso dentro de la iglesia, de cómo debemos comportarnos. Simplemente nos da todo el diseño de la forma en que esto debe funcionar. Pero la conclusión es que el Señor es el que construye su iglesia y debemos caminar en obediencia a Él. Eso nos convierte en el canal para que Él construya su iglesia. Y el objetivo de todo esto, el objetivo de que el Señor construya toda su iglesia es para esto. Y eso debe quedar grabado en nuestro corazón. Efesios 5. Efesios 5, versículos 25 al 27. Los que estudiamos en el curso de matrimonios que tuvimos lo recordarán. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego el 26 dice, porque se entregó a sí mismo por ella. Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces el propósito es presentarnos a Él mismo de esta forma. Jesús construye su iglesia para presentársela a sí mismo con este propósito. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Él presenta a la iglesia a sí mismo como un vehículo a través del cual Él puede manifestar su gloria, porque estamos en esta tierra para glorificar al Señor. Porque tu vida es para glorificar al Señor. Efesios 3, versículo 21, nos enseña lo siguiente. Efesios 3, 21, a Él sea gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios está construyendo la iglesia de modo que ningún hombre sea capaz de decir, mira lo que hemos hecho. Nadie en la tierra puede decir, mira lo que hemos logrado. Esto no lo hace el hombre. El cambio que tú y yo hemos experimentado en nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de conducirnos, de actuar, de hablar, no lo ha hecho más que el Señor Jesucristo, a través de su palabra y de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ningún hombre es capaz de decir, mira lo que hemos logrado. El Señor dice, para mí es la gloria. Soli Deo gloria. Por lo tanto, de Dios es la construcción de la iglesia y todo lo que queremos hacer nosotros es estar en el lugar donde Él lo está haciendo. Por eso nos oponemos a la sabiduría humana, la carnalidad, la ineptitud, la indiferencia, la apatía, la apostasía, el liberalismo y tantas corrientes que hay en el mundo que solamente estorban. Mucha gente que me he encontrado en la calle luego me pregunta, ¿dónde está tu iglesia? Y yo les digo, mira, no es mía, no es mi iglesia, para comenzar. Vamos aclarando, porque yo no he pagado nada por ella. Por eso cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, entendemos que es Él el que hace la obra. Él es el constructor. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que Él pagó. Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es Él el que pagó. ¿Quién se puede atrever a decir otra cosa? ¿Se acuerda cuando Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, iba camino a Damasco? Iba a perseguir a los hermanos, ¿se acuerda? Que llevaba cartas para tomarlos y llevarlos a la cárcel. Que dice que iba en camino y que se aparece una gran luz, dice allá Hechos 9, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues?
¿Usted ha escuchado la expresión la niña de mis ojos? Luego, hasta hay una canción, creo, ¿no? Yo soy la niña, ¿se acuerdan? Algunos la han escuchado y la cantan, y algunos hasta les encanta. Bueno, la expresión la niña de mis ojos es, la traducción en el hebreo es el iris, el ojo. Y en el Antiguo Testamento habla de esto. Y dice, aquel que se mete con mi pueblo toca a la niña de mis ojos. Es como si te picara el ojo. Y si alguien te pica el ojo, te irrita. No solamente el ojo, sino te irrita a ti también. Tocas a la iglesia y eso irrita al Señor. Es su iglesia. Él dio su vida. Dios no es impersonal. Dios no está lejos. Dios no está indiferente. Si tú eres parte de la iglesia, y ahorita vamos a ver qué es realmente lo que significa iglesia, tú debes saber que Dios tiene cuidado de ti. Ahora, iglesia, cuando dice iglesia, estaba estudiando y es bien interesante. Eclesia, que es de donde se desprende la palabra iglesia, en la antigüedad se utilizaba para referirse a una comunidad, a un grupo, a una asamblea, a personas. Eclesia al principio era un término en un sentido muy general. Un grupo de personas reunidas. Oh, ahí hay una eclesia. Entonces al principio eclesia no significaba lo que hoy entendemos por iglesia. Nosotros escuchamos iglesia y pensamos en catedrales, en templos, en campanas, en edificios hermosos. Pero los griegos utilizaban eclesia como una reunión, un grupo de personas libres, una palabra muy secular. El judío lo entendería de la misma forma. Era una manera no técnica para una reunión, un conjunto de personas, un término que se conocía así. Lo que está diciendo en realidad, edificaré mi asamblea, mi congregación, la gente que se reúne. Por eso entendemos que la iglesia de Jesucristo no es esto. Esta es una bodega que rentamos, que pintamos para que se vea bonita. La iglesia somos tú y yo. La reunión de gente. Por eso hay algunas escrituras que cuando usted las lee, no las acaba de percibir por la traducción, pero permítame enseñarle por lo menos dos. Hechos 7:38. Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación eclesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí eclesia se refiere al conjunto de judíos que se reunieron en el desierto. Ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 19, más adelante, vamos a encontrar la misma palabra, pero con otro sinónimo, con concurrencia. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí vemos otra vez eclesia, una turba de gentiles. Así que la esencia del texto es esa, un grupo de personas. Iglesia no es un edificio. Y Jesús está diciendo, yo voy a continuar con la construcción de la iglesia, y está refiriéndose a un grupo de personas. Me regreso a Mateo 16:18. Nos falta por ver
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba estudiando y algunas personas piensan que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hace referencia a una guerra entre el infierno y la iglesia. Pero las puertas a las que se refiere aquí, las puertas del Hades, se utiliza para mantener a la gente como en una prisión. Las puertas se refiere a tratar de mantener cautiva a la iglesia. ¿Qué es el Hades? El Hades es el Seol, el lugar de los muertos. Y nos está diciendo que es el lugar utilizado para la tumba. Es la muerte. Y lo que nos dice aquí es que la muerte no va a poder retener a los que son parte de la iglesia. Es por eso que cuando Jesús murió, allá en Juan 14:19 se dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es la promesa de la victoria. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra victoria. Tenemos vida después de la muerte. ¿Qué es lo peor que le podría suceder a alguien en la tierra? Que muera. Ya se murió. Pobre, ya falleció. Bueno, a los ojos del mundo todo termina ahí. Pero ¿qué es lo mejor que le puede suceder a un cristiano? Que se muera. Porque se va con el Señor. Tú dices, no, pero espérate, pero mis hijos, pero mi. La promesa que tú y yo tenemos como cristianos es que las puertas del Hades no nos pueden contener. Es decir, cuando tú y yo, porque todos tendremos que ir allá, muramos, la muerte no nos va a retener. No nos vamos a quedar ahí. No nos puede contener. Hebreos 2:14, yo se lo leo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás tratará de matar a los cristianos si Dios se lo permite, porque Dios es el que permite las cosas. Destruir a la iglesia, pero las puertas del Hades no podrán sostenerlos. Volverán a abrirse, volverán a estallar como cuando Cristo resucitó al tercer día. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús les dice a sus discípulos más adelante, los van a matar, los van a echar de las sinagogas, van a tener que renunciar a sus vidas. Y usted y yo sabemos, los que hemos aprendido un poco más, los que sabemos un poquito más, que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Pero Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aun cuando tú y yo dejemos este mundo, tenemos la esperanza y nuestra certeza es la fe que tenemos en Él de que después de esta muerte iremos a su presencia, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento.
Yo sé que muchos no quieren morir, yo sé. Digo, me atrevo a pensar que nadie está pensando en morir, ¿verdad? No, pues yo no pienso morirme ya. Aunque algunos decimos, pues ya vámonos, ¿no? Ya estuvo, ya. Pero el Señor tiene planes para cada quien. El Señor está construyendo y edificando y haciendo. Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Por lo tanto, el Hades no podrá retenernos. Por eso en algún lugar de Tesalonicenses dice, no somos como los que no tienen esperanza. Ha ido a algún funeral seguramente. Gente devastada por la pérdida de alguien que ama, que no tiene la certeza, que no sabe, que no tiene la confianza y está con un hueco, si me permite aquí, dice, es que gente que no tiene esa certeza, esa esperanza. Pero aquellos que confiamos en el Señor, sabemos que la palabra del Señor dice que la muerte no nos va a retener, que iremos a su presencia, bendito sea su nombre. Repetí Hebreos 2:14, ¿no? Ya se lo mencioné, esa donde dice que destruyó de la muerte, dice, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruyó el imperio de la muerte, tomó las llaves y ahora se abre la tumba y esa es la esperanza. Me regreso a Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todavía está hablando con Pedro, como representante del grupo. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es autoridad. Ahora escuche. Vas a poder atar y a desatar. Lo que significa vas a poder prohibir y permitir. Juan 20:23 es una escritura muy interesante. Dice Juan 20:23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Escuche, esto es bien interesante. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves. Lo que tú atares, lo que tú desatares, en el cielo será igual. ¿Y esto qué se llama? Se llama autoridad. Pero recuerde, no pierda de vista esto. Le está hablando a la iglesia. Y dice, a quien tú retuvieres los pecados, le serán retenidos. Y a quien le remitieres, le serán remitidos. ¿Usted ha escuchado de la disciplina en la iglesia? Recién estaba platicando con alguien que me compartía que en su iglesia tuvieron que hablar con una persona y le dijeron, fue el pastor, habló con la persona, le dijo, oye, he escuchado que andas hablando, andas haciendo chismes, te pido que reconsideres lo que estás haciendo, por favor, date cuenta que estás mal. Después tuvo que ir con otras 2 personas para hablar con la persona porque seguía. La persona no quiso hacer caso. Después el pastor vino a la iglesia, lo expuso ante la iglesia y dijo, tal persona, así, así, así y así.
Por lo tanto, esa persona queda excluida de entre nosotros. Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Y habla de una disciplina que en su momento tal vez tendremos el tiempo para poder platicar de ello. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tú tienes autoridad. La iglesia va a tener autoridad. Déjeme replantearlo de otra forma. La iglesia en el mundo tiene la autoridad de parte de Dios a través de su palabra para decir lo que está bien y lo que está mal. No es lo que yo sienta, es lo que dice la Escritura. Cuando el mundo dice, no, esto está bien y vamos a hacerlo porque todo el mundo lo hace, porque se siente bien, la iglesia tiene que pararse firme en la Escritura y decir, eso no le agrada a Dios. Y le voy a decir una cosa, aunque me metan a la cárcel, allá me va a ver, si es que me va a ver. Porque he sabido de pastores que los meten a la cárcel por decir las verdades. Allá empezamos un grupo dentro de la cárcel. La autoridad que Dios nos da es para decir las cosas que se deben de decir. Reitero, no es lo que yo sienta, no es lo que yo crea. En alguna ocasión me tocó llegar a una iglesia y en ese momento la iglesia estaba pasando por una situación bastante difícil. Resulta que el pastor andaba con una señorita, fueron a verle, le dijeron, obviamente le recriminaron, no es la palabra, pues lo amonestaron, le hicieron ver, no quiso entender, fueron con otras personas, no quiso entender, hablaron con él, le presentaron delante de la iglesia, no quiso entender y entonces dijeron, entonces, ¡pum! Adiós. Disciplina. Tenemos que decirle a la gente. ¿Qué autoridad? ¿De dónde sacamos esa autoridad? De la palabra de Dios. Si una persona se acerca y dice y confiesa a Jesucristo como su Señor, dice yo soy cristiano, bueno, el Señor te ha perdonado tus pecados. Si tú eres realmente un cristiano, nacido de nuevo, redimido, el Señor ha perdonado toda tu vida anterior. ¿Lo puedo decir yo? Sí te lo puedo decir. Si lo estás viviendo, sí, te lo puedo decir. El Señor seguramente te ha perdonado. Pero tú puedes decir que eres cristiano y seguir haciendo lo que antes hacías y tú vas a decir, ¿sabes qué? Eso no es verdad. No creo que el Señor te haya perdonado. ¿Y de dónde sacas eso? De la palabra de Dios. La autoridad que tenemos procede de Dios a través de su palabra revelada en nuestras vidas. Debido a lo que la Biblia dice, puedo decirle a una persona, eres libre de hacer eso, porque la Biblia lo dice. Así que Pedro tenía ese derecho, los discípulos tenían ese derecho, y lo mismo ocurre con la iglesia, porque tenemos la palabra de Dios. Así que no es una autoridad basada en un título, es una autoridad basada en lo que dice la Escritura. Es por eso que nunca debemos comprometer la palabra de Dios, porque es la única autoridad que tenemos. Y Dios ha puesto su iglesia en el mundo y dio a su iglesia su palabra para que su iglesia pueda presentarse como una luz. Somos la norma de Dios en el mundo. Y tenemos que decirle al mundo que no está bien. El homosexualismo no está bien, el adulterio no está bien. Las borracheras, los gritos. El otro día hablaba con alguien y me decía, no, es que en mi casa hay gritos y se dicen, y yo le decía, ¿en tu casa? Sí, tu papá y tu mamá, sí, ¿cómo?
La Biblia dice que no debe haber gritos entre nosotros. Y yo ya estoy gritando. O sea, es una realidad. Estamos para disciplinarnos. Termino con Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué les dijo que no lo hicieran? Es mi punto personal. Creo que la razón por la que Jesús les dice que no le digan a nadie es por lo que había en el contexto. Hace unas semanas estudiamos, la gente lo quería hacer rey, ¿se acuerdan? Creo que la razón por la que les dice, no les digan que yo soy el Cristo, el Mesías, es para no confundirles y para que no viniesen con el pensamiento económico político de hacer de él ese rey. La gente no entiende la dimensión espiritual. Nuestro mensaje es espiritual y Cristo es el Hijo del Dios vivo. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende lo espiritual. La iglesia de Cristo es la construcción de una iglesia espiritual con autoridad, con base sobre la palabra revelada y continúa siendo construida en aquellos que confiesan la verdad. Y debemos ser esa iglesia. Una iglesia que tenga intimidad con el Señor, una iglesia con certeza, una iglesia que obedece lo que Él dice. Él nos llevará a su gloria. Esa es la promesa de nuestro Señor. Esa es la iglesia que Cristo construye. Vamos a orar. Amado Padre, te doy tantas gracias por lo bendecidos que somos. Al ser parte de tu iglesia, Señor, al ser parte, Señor, de lo que tú estás construyendo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Amado Padre, te pido que lo que hemos aprendido lo podamos atesorar, lo podamos, Señor, poner en práctica, entender que al ser parte de tu iglesia, Señor, debemos comportarnos como tal. Vivir de acuerdo a tus parámetros, vivir de acuerdo a tu santidad, de acuerdo a lo que tú tienes marcado en tu palabra. Te pido, Señor, que nos lleves a reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras palabras, sobre las cosas que hacemos y las que no hacemos. Oro porque cada uno de nosotros tenga entendimiento, Señor, porque tu Espíritu, Señor, revele a nuestras vidas, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, tu palabra. Te pido que nos ayudes y que nos perdones por las veces que te hemos fallado, por las cosas que no hacemos o las cosas que hemos hecho mal. Te pido por cada hombre, Señor, en este lugar, que despiertes en nosotros hambre y sed por tu palabra, para vivir, Señor, de acuerdo a tus estatutos, para transmitir tu palabra a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Te pido por las mujeres, que les bendigas y les ayudes y les hagas mujeres sabias, Señor, prudentes, por nuestros hijos, que en medio de este mundo, Señor, lleno de tentaciones, les hagas, Señor, ser como Daniel, jóvenes, Señor, profundamente convencidos
y comprometidos con honrar tu palabra, Señor, con formar parte de tu iglesia, viviendo vidas rectas delante de ti. Oro, Señor, por nuestros ancianos, porque les des salud, fortaleza, convicción, porque los hagas crecer en ti, Señor, por nuestros niños, Padre amado. Gracias, gracias por esta iglesia tuya que estás construyendo, lo que has comenzado, Señor. Señor, sigue tu obra, Padre amado, sigue adelante con tu obra. Bendito sea tu hermoso nombre. En Cristo nuestro Señor y Salvador te damos gracias. Sigue añadiendo, Señor, a esta iglesia aquellas personas que han de ser salvas. Permítenos compartir con denuedo, con autoridad, con pasión a todos. Que todos escuchen de tu Hijo Jesucristo, que todos escuchen de ti y de tu palabra, de lo bueno y de lo justo que eres, Padre amado.